El tema de esta tarde es ¿qué es la iglesia? Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Póngase de pie y busca en el libro santo la palabra de Dios, la Biblia. En el libro de Efesios, capítulo 1, estaremos leyendo algunos versos de la palabra del Señor, pero estaremos basados en el verso 22. Vamos a estar leyendo desde el verso 19, pero estaremos basados en el verso 22. Cuando todos lo tengan, pueden contestar con un amén. Amén. Iremos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación de su poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es que su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea Cristo en esta hora. Vamos a orar al Señor. Padre, te pido que nos hables en esta hora, Dios mío, y que tú, Señor, nos ayudes a entender tu gloriosa palabra, Señor. Dame la sabiduría, Señor, tu guianza, tu unción. Padre, unge mis labios, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora, Padre. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de ayer preguntamos, ¿verdad?, ¿qué es la iglesia? Y todos dieron, ¿verdad?, un concepto, una opinión, o dijo algo de lo que él cree que es la iglesia. Y dijimos que la palabra iglesia en el griego es eclesia, que significa sacada, llamada, y dimos ciertas definiciones, pero estuve también buscando en hebreo, y en hebreo es asamblea, pero algunos, ¿verdad?, le dan un título a la iglesia que es asamblea de llamados fuera, dice. Oigan esto, asamblea de llamados fuera. Y quiero dar estos puntos de vista ahí, ¿verdad? No voy a mencionar el nombre de concilios que hay, pero me gustó uno, ¿verdad? Y yo quiero que para que usted tenga una idea, porque la iglesia, todos los que estamos presentes, la iglesia no son las cuatro paredes de este edificio. La iglesia es el grupo de creyentes que hemos creído en Jesucristo como nuestro suficiente Salvador personal. ¿Cuántos hablan en el nombre del Señor? ¿Cuántos son esos creyentes acá? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Esa es la iglesia del Señor. La iglesia y la iglesia la componemos de hombres y mujeres y niños, donde nos reunimos a alabar a Dios. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Pero hermanos, anoche dimos ciertas definiciones, pero usted se quedó y hoy ampliamos. No queremos volver a repetir lo que dijimos, ¿verdad? Porque como hay muchos concilios, ¿verdad?, dijimos anoche, y no vamos a entrar en crítica de los concilios, ¿verdad? No, yo no quiero hacer eso. Pero hay un concilio, me gustó mucho, ¿verdad?, que dice que la iglesia es una
compañía de santos visibles. Oiga lo que dice: llamados y separados del mundo, dice, por la palabra y el Espíritu de Dios, dice, a la profesión visible de la fe del Evangelio, dice. Oiga esto: siendo bautizado, dice, en esa fe, dice. O sea, hermanos, este concilio cree, ¿verdad?, aleluya, que es una compañía de santos, dice. Pablo le llama santos a la iglesia. Y yo acerto con esta le podemos llamar concepto. Es bien claro, ¿verdad?, que es una compañía, dice, de santos visibles, porque somos todos nosotros los que estamos viendo unos a otros, ¿verdad? Aquí estamos, no somos espíritus, de santos visibles, ¿verdad?, que profesan la misma fe, ¿verdad? Aquí profesemos una sola fe, ¿verdad? Creemos en Cristo Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y vamos a utilizar sobre estos detalles, ¿verdad?, como introducción. Hay otra iglesia que tampoco quiero mencionar su nombre. Dice que la iglesia es una sociedad divinamente constituida, compuesta de miembros de toda raza, de toda nación. En todos mantienen la misma fe y usan como sacramentos, y usan los mismos sacramentos como medios de santidad y salvación, y son gobernados, dice, benignamente por su sucesor, y usted ya sabe por dónde vamos. Amén. Entonces, hermanos, esos son los conceptos que se tienen de iglesia. Y todos estos concilios, hermanos, dicen: nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia es una sola. Yo creo que en todos los concilios ha de haber gente que ama sinceramente al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo creo, nos vamos a llevar sorpresa, hermanos. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en lo que nosotros criticamos a alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Anoche hablábamos, ¿verdad?, y me gustó algo bien maravilloso de esta temática de ahora, y ya vamos a entrar en los puntos. No voy a ser muy largo, voy a ser un poco corto con la ayuda del Señor, y que el Señor nos dé la sabiduría para hacerlos. Pero me gustó algo tan maravilloso que cautivó mucho, bastante mi corazón. Y es esto, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. La iglesia, dice, hermanos, o sea, todos los creyentes, dice, fue comprada, dice, por Dios. Pongan atención. La iglesia, dice, fue comprada por Dios, dice, con la sangre de su Hijo Jesucristo, dice. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos son comprados por esa sangre acá? Ese fue el tema que hablamos ayer, ¿verdad? Que la iglesia es un grupo de gente que ha sido comprada con la sangre del Cordero. ¿Cuántos le dan un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Comprados. Pero esto me gustó más porque dice: Dios la compró con la sangre de su Hijo, dice. Y me gustó algo más, me impactó tanto mi corazón en esta parte que estaba estudiando, porque dice, hermanos, aleluya, la que Cristo ama, dice, Cristo nos ama a nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios la compra, Cristo la ama, dice. Y dice que Cristo la ama y la sustenta, dice. Cristo nos sustenta a nosotros. Cristo nos ama a todos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué amor tan incomparable de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Que Él no nos mira por colores, ni por tamaños, ni por niveles de raza social, ¿verdad? Él nos ama a todos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? Estas palabras cautivaron mi corazón. Y me gustó algo más, ¿verdad?, que menciona el apóstol Pablo en Efesios 5. Eso usted lo lea, solamente estoy haciendo una introducción. Y dice: la que un día Él, dice, Jesucristo, se la va a presentar a Él mismo. Dice, esta iglesia, Él se la va a presentar a Él mismo, dice. Y se va a presentar a la iglesia, dice, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, dice. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Santa, gloriosa, dice, sin mancha y sin arruga. Quiero llevarlo a una reflexión en un momento,
Cuando él habla esto, hermano, yo me imagino cuando la iglesia del Señor es una sola en el mundo. Cuando esa trompeta suene, aleluya, en el rapto de la iglesia, va a ser levantada de la tierra la iglesia del Señor, que la componen todos los creyentes, pero va a ser una iglesia sin mancha y sin arrugas, que va a volar en los aires y va a ir al encuentro con Jesucristo. Y cuando Jesucristo se la lleve al Padre, le va a decir: aquí está mi novia, sin mancha y sin arrugas, porque yo borré las manchas de sus pecados. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Gloria al Señor. Sentimos profundamente que usted no haya venido el día de ayer. Se perdió partes importantes de esta temática. Pero ahora vamos a hablar. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Amén. Hemos tomado el verso que hemos leído, el capítulo 1, pero vamos a darle un poquito también. Bueno, vamos a dejarlo así, pero no quiero confundir esto. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesucristo Dios le dio autoridad sobre todo, hermanos, sobre todo dominio, sobre todo reino humano y espiritual. Dice que Él tiene el dominio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todas las cosas, dice que Dios se las sometió, dice, debajo de sus pies. Pero a Cristo dice que lo constituyó, dice, como cabeza de la iglesia. La iglesia que Él dice, su cuerpo. Ahora mire esto, hermano, tan importante. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia primitiva, dice, hermano, reconocía que Jesucristo era la cabeza de ellos. La cabeza, hermano, la cabeza. Nosotros tenemos un cerebro, y según los científicos este cerebro lo dividen por partes. En una parte del cerebro dice que somos hábiles para la matemática. Hermanos, estaba viendo yo esto tan importante. Somos hábiles para las matemáticas, somos hábiles para la imaginación, somos hábiles para muchas cosas, ¿verdad? Que tiene función. Este cerebro es una maravilla lo que nosotros tenemos. Y fíjese, hermano, estaba viendo, dice que tiene la capacidad, dice, aleluya, verbal. Usted habla cuando el cerebro le dice que hable. Y uno de nuestros pastores que estuvo la semana pasada, hace unas semanas acá, él me contaba a mí que a él lo había arrollado un carro del FBI y él había quedado en estado de coma por 20 días. Cuando él dice que volvió, hermanos, aleluya, del estado de coma, él dice que no recordaba nada, ni quién era, ni cuántos años tenía. Su mente dice que había quedado, dice, totalmente en blanco. Fíjese qué cosa más importante. Poniendo a Jesús como cabeza, para que usted tenga una idea, ¿verdad? Entonces dice que nosotros, ¿verdad?, en la parte derecha, dicen algunos, ¿verdad?, que tenemos la capacidad para las matemáticas. Yo no soy tan bueno, ¿verdad?, pero por lo menos, ¿verdad?, ahí nos defendemos, ¿verdad? Tenemos hechos lógicos, tenemos la lógica, ¿verdad? Actuamos con lógica, con sensatez, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, las cosas para hacer las prácticas, ¿verdad? Y la izquierda dice que tenemos la capacidad, dice, para visual y muchas cosas más, dice. Entonces, Cristo, hermanos, aleluya. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es un cuerpo espiritual, donde Cristo es la cabeza. Y la cabeza, hermanos, siempre sirve para tomar decisiones importantes. Fíjese. Por eso dice Pablo, hermano, que la iglesia, dice, es el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo, dice Pablo, que tiene muchos miembros y todos los miembros tienen diferentes funciones. Eso usted lo sabe, ¿verdad? Las manos tienen sus funciones, los pies tienen sus funciones, los ojos tienen sus funciones, nuestros oídos tienen sus funciones, la boca tiene sus funciones. Todos los miembros
nuestro cuerpo, ¿verdad?, tienen diferentes funciones. Nosotros somos la iglesia, dice, el cuerpo de Jesucristo. Pero cuando Pablo dice, hermano, que Cristo es la cabeza, eso quiere decir de que Él es el jefe, Él es el que toma las decisiones, ¿verdad? Él es el que nos dirige. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaba viendo algo tan importante. Dice que nosotros los seres humanos, los más inteligentes, dice, ¿verdad?, pueden explotarse en su cerebro solamente el 10%, dice. El cerebro tiene unas capacidades, dice, tan inmensas para poderlas explotar como Dios nos ha creado a nosotros, hermanos. Esto es más inteligente que una computadora, lo que Dios ha puesto acá, hermano, en esta cabecita. Es una inteligencia, una sabiduría, hermano. Este cerebro, hermano, es el que está, mire, hermano, diciéndole a los ojos, ciérrense, ábrense. Este cerebro le dice a la boca, habla. Este cerebro le dice a las manos, muévanse. Este cerebro le dice a los pies, camina. Este cerebro, hermano, es una maravilla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así Jesucristo dice que es en la iglesia. Él es la cabeza. Jesucristo es el jefe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesucristo es el jefe. Él es el Señor. Cuando usted lee este verso de la palabra, usted está hablando de la preeminencia de Cristo. A Cristo dice que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Olvídese, hermano, el nombre, con todo respeto, de nuestro presidente Obama, hermano, queda abajo de Jesucristo. El nombre de los reinos del Reino Unido queda abajo de Jesucristo. Él sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo en esta hora? ¿Cuántos glorifican al Señor? Diga con nosotros, aleluya. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos, ¿qué dice Pablo? Su cuerpo, dice. Y por eso me gustaba mucho la lección que estaba dando mi esposa, que decía que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y hay una cosa importante. Escuchaba yo predicar a hermana Raquel, ¿verdad?, el martes pasado, y nos habló de Saulo de Tarso cuando perseguía la iglesia. Jesús dijo, ¿verdad?, cuando en la conversión de Saulo, cuando Cristo le habló, Saulo, Saulo, dice, ¿por qué tú me persigues? Y Saulo lo que estaba siguiendo era un grupo de creyentes, para ellos como una nueva religión. Dice, ¿por qué tú me persigues? Y Saulo lo que estaba persiguiendo era la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Cualquiera que rechaza a un creyente rechaza a Cristo. Cualquiera que le hace daño a un creyente es como el que le esté haciendo daño al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, la iglesia del Señor, ¿verdad? Los santos visibles, como dice ese concilio, somos nosotros, ¿verdad?, la cual Cristo ama y sustenta y cada día nos santifica. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dígale con nosotros, Señor, tú sigues siendo el Señor y la cabeza de esta iglesia, que somos este grupo de redimidos. Amén. No hay otra. Claro que entendemos que hay un orden de autoridad, ¿verdad?, eclesiástica. Pero Pablo dice, ¿verdad?, que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y todos hacemos diferentes funciones, hermanos. Yo creo que cada persona debe de entender que las funciones en el cuerpo de Cristo, todas son diferentes, pero todas son necesarias y van para el mismo cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. La otra cosa que me gusta tanto, ¿verdad?, de este pasaje de la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Los creyentes son miembros de ese cuerpo místico, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, vosotros sois el cuerpo de Jesucristo. Entonces, la iglesia de Jesucristo, ¿cuántas son? Una sola. La iglesia de Jesucristo es
hermanos, aleluya, es parte de su cuerpo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entendiendo que Él es el jefe, Él es el que toma las decisiones. A Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el cual nosotros adoramos en esta tarde. ¿Cuántos adoran al Señor? Bendito sea el nombre del Señor en esta hora, mis amados hermanos. Pero hay algo importante, yo quiero llevarlo, ¿verdad?, a otro punto. No quiero pasarme, ¿verdad?, del tiempo que queremos establecer, porque hay una actividad para los padres. La iglesia dice que también es un edificio espiritual. Es un cuerpo y es un edificio espiritual. Yo quiero llevarlos al libro de los Salmos, capítulo 118, 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores dice así: ha venido a ser, dice, cabeza del ángulo. En el libro y cuando hablamos la piedra que desecharon los edificadores, fíjense, algunos ponen como piedra a Israel, otros ponen como piedra a los judíos, que ellos desecharon esa piedra. Ellos no quisieron aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Señor. Y la piedra es Él es la principal piedra. Y aquí hay algo bien importante que anoche decía, ¿no?, ¿verdad?, que la piedra o la peña, que es Cristo Jesús, es el fundamento de la iglesia. Hace algunos años nosotros buscábamos un lotecito para hacer una casa, y ese lotecito estaba en un pueblo y era toda una roca, y cuando lo veía la gente no lo agarraba. Y uno decía, pero si eso solamente está de construir sobre esa roca, porque ya lo de abajo, ¿quién lo va a mover? Así nosotros somos en el cuerpo de Jesucristo, hermanos. Cristo es, si usted pusiera que esta plataforma es pura roca, aquí cada creyente que se va convirtiendo al Señor se va convirtiendo en una piedra y otra piedra, cada creyente, y otra piedra y otra piedra y otra piedra, y se va construyendo un edificio espiritual. Así lo habla Pablo. Pero me llama mucho la atención porque dice Pablo que nosotros somos, dice, piedras vivas. Fíjese. Y estaba pensando cómo relacionar eso que dijo Pablo, piedras vivas. En el libro de Mateo, váyase conmigo, porque hoy estamos predicando un poquito de enseñanza, ¿verdad? Gloria al Señor. En el capítulo 16 del libro de Mateo, en el verso 16, encontramos algo que dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. ¿Lo tienen, hermanos? Y luego, ¿qué dice la otra parte? A ver si lo pueden decir un poquito más fuerte, hermanos. ¿El Hijo de quién? Del Dios viviente. Dios no está muerto. Él no vive por nadie. Él tiene su propia existencia. Nadie lo creó. Nosotros vivimos ¿por quién? Por Él. Todo lo que se mueve y todo lo que tiene vida, ¿quién le da vida? Dios. Dios le da vida, hermanos. Pero este verso de la palabra, ¿verdad? Cuando Jesucristo pregunta, hace una pregunta a sus discípulos, porque todos los que veían a Jesús decían: ¿será que este es Juan? Decían. ¿Será que este es Jeremías? ¿Será que este es Elías? Decían. Porque Jesús había ganado una popularidad bastante grande, hermanos. Sus enseñanzas, él era un genio. Dice la Biblia que Jesús, a medida que crecía, dice, en estatura y en sabiduría, dice, hermano, desde que este niño llegaba al templo a Jerusalén, hermano, dice que los hombres doctos de la ley le preguntaban y él le respondía con una sabiduría, hermano, maravillosa que tenía aquel niño, dice, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando dice que la iglesia, nosotros, hermanos, primero somos el cuerpo de Jesucristo
y que Jesús tiene la jefatura, el poder, la autoridad, y que Él es el que la gobierna porque es de Él, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor dice que también es un edificio espiritual. Y yo les he dicho a muchas personas, ¿verdad?, que cuando una persona, hermanos, se divorcia, es como derrumbar un edificio. Ustedes van a derrumbar el edificio de la familia, el edificio de las finanzas, el edificio de su vida espiritual, lo van a hacer pedazos. Y eso cuesta construirlo, hermano, ¿verdad? Entonces, pero aquí me llama mucho la atención porque fíjese los ejemplos que pone Pablo de la iglesia. Este es un edificio, y usted ve que para levantar este edificio, usted ve que este es un edificio que si le quitamos la pintura se ve feo, ¿verdad? Porque es levantado por todas esas columnas y todos esos bloques. Pero todos esos bloques pueden representar cada uno de los creyentes. Y ese edificio está levantado, pero aquí hay una base sólida. La base que nosotros tenemos es sólida. Hermanos, nosotros estamos establecidos en una base sólida. Hay muchas religiones que se han levantado con bases que no son sólidas. Por ejemplo, los budistas. Yo oí el tema de mi esposa que decía en esta tarde, ¿verdad?, lo que significa ser cristiano. La palabra Cristo es Rey ungido, ¿verdad? Cristianos es cristitos ungidos, imitadores de Jesucristo. Uno que cree en Buda, ¿cómo se le llama? Budista. Budista se le llama, ¿verdad? Porque cree en el Buda, ¿verdad? Hermanos, pero nosotros nos dicen cristianos porque creemos en Jesucristo. ¿Y cómo creemos que Jesucristo es una base sólida? Hay algo bien especial, hermano, que nosotros debemos de entender en esto. Cristo dijo, hermanos, que Él venía a esta tierra a derramar su sangre, que iba a morir, que lo iban a crucificar, pero Él dijo que al tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos. ¿Se levantó o no se levantó? Eso, hermano, a nosotros nos da, nuestra fe es sólida, nuestra fe tiene base, hermano. Nuestra fe, hermanos, aleluya, está fundada en Jesucristo, porque verdad que murió, ¿verdad?, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Y eso nos da la garantía, aleluya, que nosotros no estamos construyendo, hermanos, en la arena, sino en una base sólida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero aquí hay algo bien importante, hermanos, y este es un texto de discusión entre pentecostales y otras religiones. Miren lo que dice la Biblia en el verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, dice. Tú eres el Rey ungido, dice. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo a Pedro: bienaventurado eres. La palabra bienaventurado le dijo 3 veces: dichoso eres, Pedro. Porque esta confesión pudo haber venido de otro de los discípulos, pero vino de Pedro. ¿Por qué vino de Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro que Jesús, a quien él seguía, y había dejado la barca, y había dejado el mar de Galilea, y había dejado la pesca, y había dejado la familia? ¿Quién le dijo a Pedro que Jesús no era solamente un maestro o un profeta, sino que era el Cristo, el ungido? ¿Sabe quién le había dicho a Pedro? Dios se lo había revelado. Y por eso le dice Jesús a Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres, Pedro, Simón, le dice, hijo de Jonás, le dice, porque no te lo reveló carne, no te lo reveló ni tu papá, ni tu primo, ni tu hermano, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero en el verso 18 le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice. Y este es un versículo, hermano, de mucha contradicción entre pentecostales y cualquier otra iglesia que se considera cristiana con otra iglesia. Es un versículo de mucha discusión, porque la palabra Pedros es Petros en griego, que significa pequeña piedra o roca o pequeña roca, ¿verdad?
Entonces le dice, y yo te digo que tú eres, le dice Jesús, en este versículo de la palabra, le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres pequeña piedra, le dice. Y sobre esta roca, y sobre esta roca. Entonces ahí es donde nosotros entramos en esa discusión, que no dice Jesús, y sobre ti mismo. No le dice Jesús, sobre ti mismo voy a edificar mi iglesia. No. La roca es Cristo Jesús. ¿Sabía usted que en el libro de los Salmos a Dios se le llama roca de salvación? Porque Dios salva. ¿Usted sabía, hermano, aleluya, que el origen de nuestra salvación viene de parte de Dios? ¿Sabía usted que el medio de salvación es Cristo Jesús? ¿Sabía usted que David escribió que Dios es la roca de salvación? Es una roca inconmovible. Entonces de aquí viene la palabra, ¿verdad? Que nosotros dice que somos como piedras vivas, dice. Nosotros somos, la iglesia somos piedras vivas, dice. Estamos siendo edificados y estamos edificando un edificio espiritual, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vuelve a decir Pedro, ¿verdad? Pero Él es la base, dice. Él es el fundamento de nuestra fe. En el otro dice, pero no se olviden, ustedes son el cuerpo, pero Él es la cabeza. Ustedes son el edificio, pero Él es la base de la fe de ustedes. Porque no hay ningún líder, hermano, que haya muerto por la iglesia, sino solamente humanos de esta tierra, sino el Hijo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y quiero terminar con esto porque quería ser corto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la iglesia son todos ustedes. ¿Cuántos creen en Jesucristo? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Esta es la iglesia. Esta es la iglesia del Señor. La iglesia dice que Dios compró con la sangre preciosa de su Hijo. Gloria. Yo quiero llevarlo a reflexionar en esto. Oh, qué amor tan incomparable el de Dios. Oh, qué amor tan maravilloso el de nuestro Dios. Un Dios que tenía para echar mano de oro, plata y piedras preciosas. Porque Dios es rico. Dios es el dueño de todo. De Jehová dice que es el oro y la plata. De Jehová dice que es toda la tierra y su plenitud, dice, el mundo y los que en ella habitan. Pero Dios dice, en su amor maravilloso, le plació, hermanos, mire, levantar una iglesia, pero comprarla con la sangre de su Hijo. ¿Lo haría usted? Yo no lo haría, hermano. No lo haría. Usted ve a las hermanas ahí están abrazando sus babies. Si un juez le dijera a usted que hay 10 criminales, denme su hijo, lo voy a sacrificar, ¿lo daría usted? ¿Lo daría usted? Nadie. Dios lo hizo. Dice la Biblia que Jesucristo se despojó de su trono de gloria. Él sabía lo que venía a esta tierra. Él venía a pagar. Él venía, hermano, mire, como el cheque a pagar. Dios estaba pagando con la sangre de su Hijo, dice hermano, el precio de nuestros pecados, para que nosotros ahora somos iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Déselo a Dios, hermano.
Déselo al Señor. Oh, qué amor tan maravilloso, ¿verdad? Tan maravilloso. Entonces, hermano, eso es lo maravilloso del amor de Dios. Que Él pagó el precio, nos redimió. Nosotros éramos esclavos de condenación. Nosotros nos correspondía la muerte. Él no merecía morir. Éramos nosotros los que merecíamos morir. Pero Él dio su vida por nosotros. Y ahora somos la iglesia del Señor. Y decíamos nosotros que la iglesia le sirve al Señor. La iglesia le adora al Señor. Y ese aplauso que usted le dio al Señor es para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Me gustó lo que dijo G. Allen en una ocasión. No aplauda para mí porque se le van a enfermar las manos. Dice, aplauda para el Dios vivo. Póngase de pie en esta hora. ¿Se siente usted contento de ser parte de esta iglesia del Señor? Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que usted perdió una parte de la temática de ayer, ¿verdad? Pero vamos a continuar con este tema porque hay una actividad.